Capítulo 1. El despertar en las sombras él. Viento frío susurraba entre los árboles altos, trayendo consigo el olor húmedo del bosque. El cielo, pintado de gris, proyectaba una luz pálida que apenas lograba colarse entre el espeso follaje. Sobre un lecho de hojas secas y ramas retorcidas, un hombre yacía inmóvil como si la propia tierra lo hubiese reclamado. Su nombre era un misterio, tanto para él como para el mundo a su alrededor. Cuando abrió los ojos grises, lo recibió la vasta quietud de la naturaleza y el peso abrumador del olvido. Se incorporó lentamente, con los músculos protestando a cada movimiento, como si hubieran estado dormidos por demasiado tiempo. Su cabeza palpitaba con oleadas de dolor, y cada intento de recordar quién era o de dónde venía lo conducía solo a un vacío angustiante. Observó sus manos callosas, la ropa sencilla, rasgada y sucia que cubría su cuerpo, y sintió el vértigo de una existencia desconectada. Tambaleante, avanzó entre los árboles, guiado por un instinto que ni siquiera comprendía. El bosque parecía interminable, un laberinto de sombras y ruidos lejanos. En un momento, un claro se abrió ante él, revelando un arroyo que serpenteaba entre las piedras. Se arrodilló y contempló su reflejo tembloroso en el agua. Un rostro joven, marcado por cicatrices tenues, con ojos fríos y atentos, como si llevaran una historia que el resto de su mente había olvidado. Mientras intentaba ordenar pensamientos dispersos, un sonido de pasos rápidos rompió el silencio del bosque. Antes de que pudiera reaccionar, una joven surgió detrás de unos arbustos, jadeante y con una cesta de hierbas en brazos. Sus ojos grandes y atentos se fijaron en él con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sin dudarlo, se acercó y examinó sus heridas, murmurando palabras tranquilizadoras que él apenas entendía, como si su mente luchara por descifrar significados simples. La joven, a quien luego conocería como Elena, lo ayudó a levantarse y lo condujo por un sendero serpenteante hasta una cabaña pequeña, oculta entre los árboles. El lugar olía a hierbas secas y leña quemada. Cada rincón de la casa parecía impregnado de recuerdos que no le pertenecían, pero que le brindaban una extraña sensación de paz. Elena cuidó de sus heridas con manos firmes, mientras le contaba sobre la región, una tierra olvidada por los mapas, rodeada de bosques peligrosos y aldeas aisladas. Nadie sabía quién gobernaba aquellas tierras, pues los señores de antaño habían desaparecido hacía generaciones. La historia local estaba hecha de susurros y supersticiones, y pocos se atrevían a cuestionar los antiguos misterios. León, nombre que Elena decidió darle por el momento, aceptó aquel título en silencio, sin fuerzas para oponerse. Durante días permaneció en la cabaña, recuperándose bajo los cuidados pacientes de la joven. Sin embargo, cada noche era atormentado por sueños intensos, visiones de salones dorados, batallas sangrientas, una corona rota caída al pie de Munnuensindasenum, un trono vacío. Las imágenes eran tan vívidas que despertaba sudando, con el corazón latiendo con furia. Una mañana especialmente brumosa, mientras caminaba cerca de la cabaña, León encontró algo enterrado bajo las raíces de un árbol antiguo. Con las manos desnudas, removió la tierra hasta desenterrar un medallón de plata, su diseño corroído por el tiempo, pero aún reconocible. Un león coronado, símbolo de una casa real desaparecida hace siglos. Al tocar el medallón, una oleada de sensaciones lo envolvió. Un gran salón iluminado por antorchas, rostros reverentes inclinándose ante él, una voz profunda llamándolo príncipe. Las memorias seguían siendo fragmentadas y confusas, pero había una certeza que palpitaba en su pecho. No era solo un hombre perdido en el bosque, había sido arrancado de un lugar que le pertenecía. Al ver el medallón,
Elena mostró una mezcla de miedo y asombro. Le explicó que aquel símbolo pertenecía a la antigua Casa Hartmann, una dinastía que gobernó el reino de Belmora antes de desaparecer en medio de guerras y traiciones. Para los pocos estudiosos y ancianos, los Hartmann eran más leyenda que historia, envueltos en mitos de poder y maldición. Decididos a encontrar respuestas, Leon y Elena planearon un viaje hacia las ruinas de Belmora, la antigua capital, ahora devorada por el bosque y por las sombras del tiempo. Las leyendas decían que las respuestas yacían enterradas en lo profundo de esas ruinas, pero también advertían que peligros antiguos aún vigilaban lo que quedaba del imperio. Mientras el sol poniente teñía el cielo de rojo sangre, Leon sintió, por primera vez desde su despertar, una chispa de propósito encenderse dentro de él. No sabía lo que encontraría en Belmora, pero una cosa era cierta. Su historia apenas comenzaba y el mundo olvidado pronto se vería obligado a recordar quién era en verdad. Gancho para el capítulo 2. Leon y Elena parten hacia Belmora sin saber qué fuerzas misteriosas comienzan a seguir sus pasos, decididas a impedir que descubran la verdad. Capítulo 2. Las ruinas de Belmora. La niebla matinal envolvía el bosque como dedos helados, haciendo que la travesía de Leon y Elena fuera aún más difícil. Los senderos parecían multiplicarse y cambiar de dirección, como si el bosque estuviera en vivo y tratara de desorientarlos. Con el medallón oculto bajo su camisa, Leon sentía su pulso constante contra el pecho, como un recordatorio silencioso de la misión que ahora lo guiaba. Elena, con su habilidad natural para leer los signos de la naturaleza, encabezaba la marcha, esquivando pantanos ocultos y evitando criaturas que acechaban bajo el velo de la niebla. Leon la seguía con pasos firmes, sintiendo cada vez más dentro de sí una fuerza que parecía despertar, como si la tierra reconociera su presencia y respondiera a ella. El trayecto hasta Belmora duró varios días. Cada noche montaban campamento bajo árboles antiguos, cuyas raíces retorcidas parecían formar palabras olvidadas. Las estrellas, ocultas tras las nubes, no ofrecían consuelo, y el frío calaba hasta los huesos. Durante esas noches largas, Leon se sumía en pensamientos confusos, donde destellos de recuerdos emergían por momentos. Un gran salón de mármol, voces que lo aclamaban, ojos traicioneros al acecho en las sombras. Cuando por fin divisaron los primeros vestigios de Belmora, el escenario era aún más impresionante que lo que contaban las leyendas. Torres derrumbadas sobresalían entre la vegetación como dientes de una bestia dormida. Murallas semidestruidas, cubiertas de hiedra y musgo, hablaban de la grandeza que aquel lugar alguna vez tuvo. El aire era espeso, cargado con la memoria de lo perdido. Elena miró a Leon con inquietud, como si sintiera que cada paso hacia esas ruinas los acercaba a algo que ya no se podía deshacer. Aún así, no dudaron. Leon sabía con una certeza que no venía del pensamiento, sino del alma, que su identidad estaba ligada a esas piedras olvidadas. Al cruzar las puertas caídas, los recibió un silencio opresivo. Ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar entre esos muros antiguos. Avanzaron por una avenida flanqueada por estatuas mutiladas y fuentes secas, mientras sombras danzaban en los bordes de la visión. Era como caminar por la tumba de una era. En el centro de las ruinas hallaron una gran plaza. Allí, un monumento parcialmente derruido aún se alzaba, una figura real empuñando una espada y con una corona en la cabeza. El león coronado tallado en la base confirmaba que era un tributo a la casa Hartmann. Leon se acercó,
colocando la mano sobre el mármol frío, y sintió una oleada de emociones encontradas: orgullo, tristeza, añoranza y furia. Mientras exploraban, no se dieron cuenta de inmediato de que estaban siendo observados. Desde las sombras, ojos atentos seguían cada uno de sus movimientos. Figuras encapuchadas, silenciosas como espectros, surgían y desaparecían entre columnas caídas. Una emboscada se estaba preparando. León y Helena ingresaron a un edificio que parecía haber sido una gran sala de reuniones. Las puertas, casi desintegradas, permitían el paso a un interior sombrío donde restos de tapices descoloridos aún colgaban de las paredes. En el centro, bajo una tenue luz que se filtraba por grietas en el techo, reposaba un trono quebrado, como una corona caída desde el cielo. Al acercarse, León sintió una vibración extraña en el aire, como si la propia ruina respondiera a su presencia. Cuando tocó el brazo del trono, una visión lo invadió. Hombres y mujeres jurando lealtad, estandartes ondeando, una voz fuerte proclamándolo heredero de Belmora. Pero la visión pronto se volvió una pesadilla. Gritos, sangre derramada sobre las piedras, traiciones selladas en la oscuridad. Aturdido, León retrocedió, pero Helena lo sostuvo. Antes de que pudieran reaccionar, un silbido cortó el aire. Desde todas las direcciones, las figuras encapuchadas emergieron, cerrando el cerco. Eran hombres armados, rostros ocultos bajo capuchas negras, portando hojas curvas que brillaban a la luz tenue. El líder del grupo, distinguido por un emblema bordado en su manto, una serpiente enroscada en una daga, dio un paso al frente. Su voz, fría y calculadora, resonó en la sala en ruinas, declarando que León portaba un peso que ya no le pertenecía. El pasado debía permanecer enterrado, y los fantasmas de los Hartman no debían volver a perturbar el nuevo orden. León comprendió en ese instante que su búsqueda había despertado fuerzas que querían mantener a Belmora en el olvido. No solo criaturas de las sombras, sino hombres que se beneficiaron del colapso del imperio, moldeando sus dominios a partir de las cenizas de la antigua gloria. Sin armas y en menor número, León y Helena sabían que no podían luchar. La única opción era huir. Una señal entre ellos fue suficiente. Con un estallido de velocidad, corrieron hacia una de las salidas laterales de la sala, esquivando golpes y atravesando las calles derruidas. La persecución comenzó, implacable, con los encapuchados siguiéndolos como lobos hambrientos. León sentía cada latido como un tambor de guerra, impulsándolo hacia adelante. El destino ahora los conducía no solo a descubrir el pasado, sino a sobrevivirlo. Cuando el bosque volvió a engullir las piedras ancestrales, León lanzó una última mirada a Belmora, prometiendo en silencio que volvería. Haría que las piedras volvieran a pronunciar el nombre Hartman, no como eco de glorias perdidas, sino como anuncio de una nueva era. Gancho para el capítulo 3. Refugiados en el bosque, León y Helena encuentran a un anciano llamado Víctor, quien afirma haber servido a los Hartman y guardar secretos capaces de cambiar el destino del reino. Capítulo 3. El guardián de las sombras, el bosque, se volvía cada vez más denso e inhóspito mientras León y Helena avanzaban, sus pasos apresurados abriéndose camino entre ramas gruesas y raíces traicioneras. El sonido de sus perseguidores aún resonaba a lo lejos, mezclado con el susurro del viento y el crujir ocasional de las hojas. Cada respiración agitada era un recordatorio cruel de la urgencia que los empujaba. Durante horas huyeron, cruzando barrancos cubiertos de niebla y colinas rocosas donde el suelo cedía bajo sus pies. El bosque parecía no tener fin, sus árboles cerrándose a su alrededor como los muros de una prisión viva. Aún así,
La determinación de León permanecía firme. Sabía que abandonar ese camino significaría perder más que su identidad. Sería enterrar la esperanza que comenzaba a despertar en su interior. Cuando finalmente se detuvieron, ya era noche cerrada. La luna, una hoja delgada en el cielo nublado, apenas arrojaba algo de luz. Acamparon entre dos rocas, protegiéndose del viento. Allí, ocultos por las sombras, León y Helena pudieron, por un breve momento, recuperar el aliento. La joven, de mirada atenta, curó las heridas superficiales que ambos habían sufrido durante la fuga. Sus manos eran firmes pero gentiles, y León sintió un extraño consuelo en esa presencia silenciosa. El cansancio pronto venció la vigilia. Envueltos en mantas ásperas, se durmieron con el murmullo distante de los búhos y el crujido inquieto de las ramas. Sin embargo, la paz no duraría. Antes de que el sol asomara en el horizonte, el sonido de pasos sigilosos los despertó. León, instintivamente, tomó una rama gruesa como lanza improvisada. Pero no eran enemigos los que aparecieron. Una figura solitaria emergió de la niebla. Un hombre cubierto por un manto gris, de barba larga y cabellos blancos enmarañados, apoyado en un bastón tallado con símbolos antiguos. Sus ojos, sin embargo, estaban vivos, atentos como los de un lobo experimentado. Sin mostrar miedo, el extraño observó a León durante un largo momento antes de hablar con voz áspera, como hojas secas arrastradas por el viento. Se presentó como Víctor, un ermitaño que vivía en esos bosques y que en tiempos pasados había servido a la casa Hartmann como consejero menor. León, aún desconfiado, se limitó a escuchar. Víctor, percibiendo su duda, sacó de su manto un anillo antiguo, grabado con el mismo símbolo del león coronado que adornaba el medallón de León. La visión de aquel objeto fue como un golpe en el pecho, despertando fragmentos adormecidos de reconocimiento. Víctor explicó que, tras la caída del imperio, muchos de los leales a los Hartmann fueron cazados y asesinados. Los pocos sobrevivientes, como él, se ocultaron, preservando los secretos de la familia real en pequeños actos de resistencia silenciosa. Durante años velaron con la esperanza de que algún día un heredero regresara a reclamar su lugar. Según Víctor, no era una coincidencia que León hubiera despertado allí en ese momento. Fuerzas oscuras habían manipulado los eventos para mantenerlo alejado de su destino, enterrando su existencia bajo capas de mentiras y hechizos olvidados. El hecho de que aún estuviera vivo era un milagro, testimonio de la fuerza de su sangre. El anciano los condujo hasta una cueva oculta en 1900, lo profundo del bosque, donde símbolos antiguos decoraban las paredes de piedra y viejas reliquias de los Hartmann se guardaban como tesoros sagrados. Mapas descoloridos, fragmentos de armaduras corroídas y pergaminos enrollados narraban una historia que el mundo había intentado olvidar. Mientras León examinaba los objetos, sentía que la historia palpitaba bajo sus dedos. Cada pieza era un testigo silencioso de una era perdida, y el peso de su responsabilidad comenzaba a asentarse en sus hombros. No era solo un hombre en busca de respuestas, era un símbolo de esperanza, una chispa capaz de reavivar la llama de un imperio. Víctor reveló algo más. Damian Blackwood, el hombre que ahora conspiraba para destruir a León, había sido un noble, menor durante el reinado de los Hartmann. Astuto e implacable, había traicionado al imperio y se había instaurado como señor de nuevas tierras, borrando todo rastro de quienes pudieran desafiarlo. El viejo eremita sabía que enfrentar a Damian requeriría más que valor. León tendría que recuperar no solo su identidad, sino también reunir aliados dispersos, redescubrir antiguos conocimientos,
y encontrar los símbolos que alguna vez sostuvieron a Belmora. El primer paso, según Víctor, era encontrar la legendaria Espada de Altar, un artefacto forjado para los reyes de la casa Hartmann, perdido junto con la caída de la capital. Se decía que la espada solo reconocería al verdadero heredero, negándose a ser empuñada por manos indignas. El destino de León ahora se entrelazaba con la búsqueda de la espada. Las piezas del tablero comenzaban a moverse y sus enemigos ciertamente no permanecerían pasivos. Cada momento perdido fortalecía a quienes deseaban verlo fracasar. Mientras la noche consumía lo poco de luz que quedaba, León juró en silencio que no se rendiría. Recuperaría la espada, reclamaría su derecho y devolvería el honor al nombre Hartmann Gancho para el capítulo 4. León, Helena y Víctor parten en busca de la espada de Altar, pero son perseguidos por cazadores enviados por Damián, decididos a detenerlos antes de que lleguen a las montañas sagradas. Capítulo 4. Ecos en las montañas sagradas. Los primeros rayos de la mañana apenas lograban atravesar las nubes densas mientras León, Helena y Víctor emprendían su camino hacia las montañas de Altar. Según los antiguos pergaminos que el anciano había conservado en secreto, allí se encontraba oculta la Espada de Altar, un arma sagrada forjada para los reyes de la casa Hartmann y protegida por antiguos juramentos y magia olvidada. El sendero era duro y despiadado. Dejaron atrás el bosque espeso para adentrarse en colinas pedregosas, donde el viento soplaba con fuerza, silbando entre las rocas como un lamento ancestral. A medida que ascendían, el terreno se volvía más hostil, exigiendo cada gramo de fuerza, resistencia y determinación. Sus ropas estaban raídas, sus provisiones menguaban, pero la voluntad de seguir adelante ardía en sus pechos. Víctor, a pesar de su edad, lideraba el camino con una firmeza inesperada, su bastón golpeando el suelo rítmicamente. Durante los descansos breves, contaba fragmentos del pasado, historias de reyes antiguos, fortalezas caídas y del día en que la espada fue perdida tras la traición final. Cada palabra avivaba el fuego en el alma de León, conectándolo más profundamente con la herencia que aún no comprendía del todo, pero que sabía suya. Sin embargo, el peligro no había quedado atrás. Desde que abandonaron la cueva en el bosque, notaban presencias ocultas, movimientos sutiles entre las rocas, miradas lejanas, pasos que desaparecían antes de ser encontrados. Estaban siendo seguidos. Damian Blackwood había enviado cazadores tras ellos, hombres sin rostro cuyo único propósito era asegurarse de que León jamás llegara a blandir la espada. Mientras ascendían, el aire se tornaba más frío. La nieve comenzó a caer lentamente, cubriendo el suelo con un velo blanco que hacía más traicionero cada paso. Cruzaron un puente antiguo de piedra agrietada, cubierto de musgo, suspendido sobre un abismo sin fondo. Cada pisada era un acto de fe, el viento rugiendo alrededor como si el propio mundo intentara empujarlos hacia la muerte. Y fue poco después de cruzar aquel puente cuando la emboscada se desató. Desde las rocas surgieron figuras cubiertas con capas negras, armadas con dagas y arcos. Atacaron sin previo aviso, como sombras asesinas al servicio de la oscuridad. Las flechas silbaban en el aire. Víctor, con reflejos que desafiaban su edad, empujó a Helena detrás de una roca antes de blandir su bastón como un arma. Golpeaba con precisión y ferocidad, derribando a un atacante con la fuerza de sus años escondidos. León, movido por un instinto profundo, tomó la espada de uno de los enemigos caídos y se lanzó al combate. Cada movimiento parecía guiado por una memoria ancestral. Sus reflejos eran precisos, su fuerza firme.
La espada respondía a su mano como si hubiera estado allí desde siempre. Helena, aunque sin entrenamiento, no se quedó atrás. Se movía con rapidez, usando su entorno a favor, golpeando, distrayendo y ayudando a sus compañeros en los momentos más críticos. Pero estaban superados en número. Era imposible resistir por mucho más tiempo. Comprendieron que debían huir, replegándose entre la ventisca, cubiertos por una cortina de nieve y confusión. Lograron escapar montaña arriba, dejando atrás cadáveres y rastros de sangre. Horas después, exhaustos y heridos, llegaron a una zona de piedras antiguas, cubiertas de runas talladas. Víctor explicó que habían llegado a la frontera del territorio sagrado de la Orden de Altar, una hermandad desaparecida, formada por guardianes leales a la sangre real. Según las leyendas, la espada solo podía ser encontrada por el verdadero heredero, y su templo solo se abría ante aquel que portara su linaje. En lo alto de una cresta hallaron la entrada a una cripta escondida en la ladera de la montaña. Era apenas una hendidura estrecha flanqueada por dos estatuas de guerreros de piedra, sus rostros erosionados por el tiempo, pero aún majestuosos, sus espadas cruzadas como símbolo de vigilancia eterna. El aire que salía de aquella abertura era espeso, cargado de tierra, historia y misterio. Víctor los detuvo. A partir de ese punto solo León podía continuar. Era un lugar consagrado, donde las pruebas del espíritu decidirían si era digno de empuñar la espada. León se giró, miró a Helena, luego a Víctor. En los ojos de ambos vio orgullo y temor, pero también fe. Apretando el medallón bajo su túnica, avanzó hacia la oscuridad, sabiendo que dentro de aquella cripta se encontraba la verdad. No solo sobre su pasado, sino sobre su destino. Gancho. Para el capítulo 5. Dentro de la cripta, León enfrentará las pruebas espirituales de la Orden de Altar, donde sus miedos y dudas tomarán forma ante sus ojos. Capítulo 5. Las pruebas de la cripta. El interior de la cripta era un abismo de sombras y silencio. El angosto pasaje pronto se abrió a corredores amplios excavados en el corazón de la montaña, con paredes cubiertas por relieves tallados, ahora cubiertos de polvo y líquenes. Cada paso de León resonaba como un susurro entre los muertos, como si las piedras mismas recordaran su linaje. Llevaba una antorcha encendida, cuya luz temblorosa proyectaba figuras distorsionadas en las paredes. El aire era húmedo, denso y olía a tierra antigua mezclada con incienso ya apagado, como si los rituales de siglos pasados aún dejaran su rastro. El silencio era tan absoluto que hasta su respiración sonaba como una profanación. Aquello no era un sepulcro ordinario, era un santuario construido para guardar algo sagrado. A medida que avanzaba, los relieves contaban la historia de la Orden de Altar, caballeros jurando fidelidad eterna, reyes coronados bajo estrellas fugaces y la forja de una espada poderosa como símbolo de justicia. El pasillo se bifurcó en tres. León se detuvo, observó los símbolos grabados en el suelo y, confiando en su intuición, o quizás en algo más profundo, eligió el camino central. No necesitó que nadie se lo dijera. Las pruebas estaban a punto de comenzar y solo él podía enfrentarlas. Dio un paso adelante. La oscuridad se volvió más densa. El fuego de la antorcha parpadeó y luego se extinguió por completo, como si una mano invisible la hubiese soplado. León quedó solo en la negrura absoluta, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Entonces comenzaron las visiones. Voces, lejanas y familiares, susurraban su nombre. Gritos, llanto. Imágenes surgieron en la oscuridad. Helena capturada, Víctor asesinado, la insignia de los Hartmann reducida a cenizas. El miedo lo envolvió como un manto helado.
La tentación de rendirse, de entregarse al olvido, era profunda, pero León resistió. Sabía que eran ilusiones, pruebas destinadas a quebrar su voluntad. Con los puños apretados y la mente firme, gritó hacia la oscuridad, desafiando al vacío. Como respuesta, las tinieblas se rompieron en fragmentos, revelando una nueva sala. Allí lo esperaba un enorme espejo, enmarcado por oro y piedra. Pero el reflejo no mostraba su imagen actual. En su lugar, veía a un rey cruel, de ojos fríos y manos ensangrentadas, sentado en un trono dorado mientras su pueblo sufría. Era la segunda prueba, la seducción del poder. León se acercó lentamente, contemplando el reflejo con calma. Durante un largo momento dejó que la visión lo atravesara, que le mostrara lo que podría llegar a ser si sucumbía a la soberbia. Luego bajó la vista y, sin decir palabra, le dio la espalda al espejo. Un suave crujido reveló un pasaje oculto abriéndose detrás de él. El último salón era vasto, circular, iluminado por una luz azulada que parecía emanar directamente de las piedras. En el centro, sobre un pedestal de mármol blanco, reposaba la espada de altar. El arma resplandecía con una energía serena, poderosa. La empuñadura, sencilla pero majestuosa, estaba decorada solo con el león coronado. La hoja brillaba como si contuviera la luz de 1000 promesas cumplidas. León se acercó, y a cada paso sentía que su alma se conectaba con el espíritu del lugar. Al extender la mano, una calidez envolvió sus dedos. La espada no lo rechazó, lo aceptó. No con violencia, sino con reconocimiento. Apenas la empuñó, fue invadido por una oleada de visiones, salones dorados, risas infantiles, ancestros de mirada noble transmitiéndole una llama invisible. Todo su linaje, todo su pasado despertaba dentro de él. Al alzar la espada, una luz cegadora llenó la cripta. Era como si la montaña entera respirara, reconociendo que el heredero había regresado. En la entrada de la cripta, Víctor y Helena vieron la luz irradiar desde lo profundo. Y entonces, León emergió. Su mirada ya no era la de un hombre perdido, era la de un líder. El heredero de Belmora había despertado. Gancho para el capítulo 6. Con la espada en su poder, León se convierte en el objetivo principal de Damian. Una trampa mortal se cierne sobre ellos con una traición que cambiará el rumbo de la rebelión. Capítulo 6. La trampa de la traición. El frío de la madrugada aún cubría los caminos cuando León, Helena y Víctor abandonaron la cripta, descendiendo lentamente por las laderas nevadas de las montañas de Altar. La espada de Altar descansaba ahora en la espalda de León, su peso real y simbólico marcando cada paso. No era solo una reliquia recuperada, sino un faro que anunciaba el regreso del linaje Hartmann. Mientras descendían, el paisaje se transformaba. La nieve dio paso a colinas, cubiertas de escarcha, y más allá a campos grises y silenciosos donde el viento silbaba como advertencia. El silencio reinante no era natural. Una tensión invisible cargaba el aire, como si la tierra misma supiera que algo se avecinaba. Víctor los guiaba hacia las ruinas del Santuario de los Juramentos, un lugar que en tiempos antiguos había sido sagrado para los vasallos leales a Llamosintos en Belmora. Según él, allí aún podrían quedar rastros de alianzas olvidadas, hombres y mujeres que tal vez estarían dispuestos a apoyar al heredero legítimo. Cuando finalmente llegaron, el santuario se alzaba en medio de una llanura desolada, con columnas caídas y muros agrietados. A pesar del abandono, aún conservaba una majestad triste, como un eco de días gloriosos. Sin embargo, algo no encajaba. Todo parecía demasiado tranquilo. Mientras exploraban las ruinas, la emboscada se reveló.
Desde las sombras surgieron soldados vestidos con capas negras, el emblema de la serpiente plateada brillando en sus pechos. La marca inconfundible de Damian Blackwood. Rodearon el santuario con movimientos silenciosos, bloqueando cada vía de escape. Víctor apenas tuvo tiempo de alzar su bastón antes de que las flechas comenzaran a llover. Helena se protegió tras una columna derruida, lanzando cuchillos improvisados, mientras Leon, con la espada de altar desenvainada, avanzaba con precisión y furia. Sus movimientos eran ágiles, como si el arma le susurrara por dónde atacar, recordándole un arte aprendido en otra vida. El combate fue brutal. Los enemigos eran muchos, bien entrenados y sin misericordia. A pesar de su valor, el grupo estaba en clara desventaja. No podían vencer por fuerza. La retirada era la única opción. En medio del caos ocurrió lo impensable. Víctor fue alcanzado por una daga en la espalda, lanzada por una figura conocida. Era Marcus, un antiguo caballero, que en otros tiempos había servido a la casa Hartman y a quien Víctor había considerado un hermano. La traición brillaba en sus ojos vacíos, como si los años lo hubieran transformado en otro hombre. Víctor cayó, y sus últimas palabras fueron un susurro lleno de dolor y fe. Leon gritó, impulsado por la rabia, y atacó a Marcus, pero el traidor escapó entre las sombras antes de que pudiera alcanzarlo. Heridos y perseguidos, Leon y Helena lograron escapar por un pasadizo colapsado, guiados por el instinto y el conocimiento de Víctor. Recorrieron un bosque cercano y se refugiaron en una torre de vigilancia abandonada, donde por fin pudieron descansar, aunque solo por unas horas. Allí, mientras Helena vendaba sus heridas y el fuego temblaba débilmente, Leon sostuvo la espada de altar entre sus manos y juró en silencio que Víctor no habría muerto en vano. La misión ahora era más grande que una corona o una espada. Se trataba de justicia, de redención. Damián había mostrado sus cartas y con ellas su miedo. Sabía que el heredero era real, sabía que el pueblo comenzaba a recordar. Por eso actuaba con tanta violencia. Pero León también había cambiado. Ya no era el hombre perdido del bosque. Era un símbolo, un llamado. Desde 1900, la torre, vieron cómo las columnas de humo se elevaban en la distancia. Era Derath, una de las ciudades bajo el control de Damian, ahora iluminada por hogueras y gritos de represión. Y fue allí donde Leon tomó su decisión. La rebelión comenzaría en Derath. Y esta vez no huiría. Gancho para el capítulo 7. Leon lidera una sublevación en Derath, donde el pueblo comienza a alzarse contra Damián, pero el enemigo tiene aún un as bajo la manga que pondrá a prueba a todos. Capítulo 7. La llama de la rebelión. Las horas posteriores a la muerte de Víctor no dieron lugar al duelo. La rabia y la determinación se apoderaron de León con una claridad férrea. Aquel no era el final, sino el punto de quiebre. Damian Blackwood había cruzado un límite. La sangre de un hombre justo había sido derramada, y con ella se encendió la chispa de la rebelión. Desde la torre de vigilancia, León y Helena comenzaron a trazar un plan. Derath, una de las ciudades más populosas y estratégicas del territorio, sería el epicentro del alzamiento. No solo por su ubicación, sino por la desesperación de su pueblo. Campesinos oprimidos, comerciantes extorsionados, soldados cansados de servir a un tirano. Durante días, León y Helena viajaron en secreto por caminos ocultos, reuniendo aliados entre aldeas olvidadas y asentamientos humildes. Muchos reconocieron la insignia del león coronado, bordada ahora en el manto de león. Ancianos lloraron al verla, recordando días de justicia.
Jóvenes levantaron espadas oxidadas, prestando juramento a un rey que aún no había sido coronado. Lo que comenzó como susurros en los campos se convirtió en una red de mensajes, señales y movimientos estratégicos. Guerreros camuflados entre granjeros, armas ocultas bajo sacos de grano, mapas trazados en tablones y luego quemados. La resistencia se estaba gestando en el corazón mismo de la oscuridad. León no impuso mando, lo inspiraba. No se presentó como un rey, sino como un hombre que luchaba a su lado. Eso bastó para que los olvidados lo siguieran. Finalmente, llegó el día. Damián, ajeno a la tormenta que se avecinaba, anunció una ceremonia pública en Derath. Según proclamaba, revelaría a un impostor que afirmaba ser heredero de los Hartmann y lo ejecutaría en la plaza central como advertencia para quienes aún soñaran con revueltas. Era una trampa cuidadosamente construida, con el objetivo de cortar de raíz cualquier esperanza. León vio en ello una oportunidad. Si podía transformar esa ejecución en una revuelta, si lograba voltear el miedo contra su opresor, encendería la llama en todo Belmora. Disfrazado como un mercader, ingresó en la ciudad junto a Helena y otros rebeldes ocultos entre la multitud. Derath era un hervidero, soldados en cada esquina, estandartes de la serpiente ondeando desde las murallas, ciudadanos arrastrados a la plaza a la fuerza. La tensión era tan espesa como el humo que flotaba en el aire. Desde una azotea, Helena observaba el escenario montado por Damián. A su lado, arqueros rebeldes aguardaban la señal. En las calles, más de 100 hombres y mujeres esperaban con cuchillos ocultos y corazones palpitantes. Damián apareció en la plataforma con una sonrisa fría y arrogante. Con palabras rimbombantes habló de orden, de traición, de falsa realeza. Pero antes de que pudiera presentar al usurpador, León emergió de entre la multitud y desenvainó la espada de altar. El resplandor del arma atravesó la niebla como un relámpago. El silencio se quebró con un grito. ¡El heredero vive! La plaza estalló. A la señal de Helena, los arqueros dispararon sobre los guardias y los rebeldes se lanzaron al combate. La ciudad, oprimida durante años, respondió con furia contenida. Las calles se llenaron de gritos, fuego y acero. León avanzó como un torbellino. Cada golpe con la espada era una declaración. No buscaba sangre, sino justicia. Los soldados de Damián, sorprendidos y superados, comenzaron a retroceder. El pueblo se unió. Hombres, mujeres, incluso niños mayores salieron de sus casas con lo que tuvieran a mano. La rebelión dejó de ser un rumor y se convirtió en un rugido. Damián, viendo que perdía el control, intentó huir. León y un pequeño grupo lo persiguieron por las calles estrechas hasta acorralarlo en el patio del antiguo ayuntamiento. Allí, entre columnas caídas y estatuas derruidas, se produjo el enfrentamiento final. Damián, desesperado, ofreció pactos, oro, títulos. León solo respondió con silencio y una mirada que contenía siglos de historia y dolor. No lo mató, lo despojó de su espada y lo entregó al pueblo para que respondiera ante ellos por sus crímenes. Esa noche, Derath ardió, no como símbolo de destrucción, sino de purificación. Los estandartes de la serpiente fueron arrancados y el león coronado volvió a ondear sobre las murallas. Pero León sabía que la guerra no había terminado. Otros como Damián aún mantenían el poder. Sindaroth, la fortaleza más antigua de los traidores, se mantenía firme como un nido de oscuridad. La última batalla se avecinaba. Gancho para el capítulo 8. León lidera el asalto final sobre Sindaroth, donde una revelación sobre su linaje cambiará para siempre su destino y el del reino. Capítulo 8.
El eco de Belmorael. Amanecer se alzó sobre Derath, teñido de tonos dorados y carmesí, como si el propio cielo celebrara la liberación de la ciudad. La espada de altar reposaba en las manos de León, aún manchada por las batallas, recientes pero limpia de dudas. El pueblo lo vitoreaba, los estandartes del león coronado ondeaban nuevamente en lo alto, y los rumores de la rebelión se propagaban como llamas avivadas por el viento. Pero la guerra aún no había terminado. Sindaroth, la última y más temida fortaleza de los antiguos traidores, se alzaba al sur como una cicatriz en la tierra. Construida con piedra negra, encaramada en un acantilado rodeado de barrancos y niebla, Sindaroth no era solo una fortaleza. Era un símbolo de dominio absoluto, el último bastión de quienes habían sellado el destino de la casa Hartmann. León sabía que para restaurar verdaderamente Belmora, debía conquistar ese lugar. Allí residían los últimos lores que apoyaban a Damian, y entre ellos el guardián de un secreto largamente oculto, la verdad sobre su origen. El ejército rebelde, ahora fortalecido con soldados, campesinos y desertores, marchó con firmeza hacia el sur. Las aldeas en su camino abrían sus puertas, ofrecían provisiones y se unían a la causa. Los bardos cantaban sobre la caída de Derath y la resurrección del heredero. El nombre de Leon Hartmann se había convertido en esperanza encarnada. Al llegar a las faldas de Sindaroth, encontraron una resistencia feroz. Las murallas eran altas y las puertas blindadas. Durante días, la batalla fue implacable. Catapultas improvisadas, asaltos nocturnos, túneles excavados bajo fuego enemigo. Cada centímetro ganado costaba sangre, pero entonces Víctor, aunque caído, volvió a ayudar. En un mapa antiguo hallado entre sus pertenencias, León encontró una entrada secreta, una galería abandonada bajo las rocas, construida siglos atrás por los arquitectos de su familia. Bajo la protección de la noche, León, Helena y un grupo de guerreros fieles se deslizaron por aquel túnel oscuro. El eco de sus pasos parecía murmurar historias de generaciones pasadas. Al emerger dentro de los muros, la batalla final comenzó. Las llamas devoraron los patios interiores. Los rebeldes, guiados por el portador de la espada legendaria, luchaban no solo por venganza, sino por renacimiento, uno a uno. Los estandartes, enemigos caían. En la torre central, León enfrentó al último de los lores, un anciano llamado Edric, que había sido el consejero de su padre y luego lo traicionó. Edric no luchó. Lo esperaba sentado en un trono ajeno con una sonrisa cansada. En sus palabras finales, reveló lo que León siempre había temido. Su caída no fue solo causada por enemigos externos. Hubo traición en el seno de su propia familia. Su tío, cegado por la ambición, había permitido la caída de Belmora. Pero también confesó algo más, que León no era simplemente un príncipe heredero. Era el último descendiente directo del primer rey de Belmora, el único con sangre real pura desde hacía siglos. Su linaje no era una reliquia, sino una raíz ancestral que se había mantenido viva, oculta entre las sombras, aguardando su momento. León, al oír aquello, no sintió soberbia, sintió el peso de siglos sobre sus hombros. No se proclamó rey. Caminó entre los escombros, entre los gritos de victoria, y alzó la espada al cielo. El pueblo lo siguió, no con coronas ni joyas, sino con lealtad. Eligieron reconstruir Belmora no como un imperio de miedo, sino como un reino justo. El trono fue restaurado, pero no como símbolo de supremacía. Fue un asiento para aquel que escucharía a su gente. Helena estuvo a su lado en todo momento. Ella, testigo de su caída y ascenso, se convirtió en su consejera, su compañera y la voz del pueblo en el corazón de la corte.
Y así, bajo cielos despejados, entre campos verdes y torres renacidas, Belmora despertó. Leon Hartmann, el hombre sin memoria que emergió del bosque, se convirtió en el rey que no buscó el poder, pero lo mereció. La historia no lo recordaría solo como heredero, lo recordaría como el restaurador del reino, el portador de la espada y el hombre que eligió la esperanza sobre la venganza fin.